Era el video de Alejandro Melamed que habla del bienestar en torno a la situación particular que nos encontramos de pandemia, por un lado, y por el otro lado el texto de los expertos psicólogos en el ámbito de las organizaciones. ¿Sí? Bueno, Marce, comencemos. Bueno, la modalidad de esta clase va a ser igual a la de la clase pasada. Tienen que ingresar a menti.com. A ver. Ahí está. ¿Se puede ver la pantalla? Sí. Bueno, ingresan a menti.com y cargan el código 71511060. La primera pregunta que les va a salir es respecto a lo que plantean tanto Melamed en su video como los psicólogos expertos en el ámbito de las organizaciones. Según lo que ustedes han podido leer y han podido ver en el video, ¿qué repercusiones, ya sea en la organización y o en los asociados, se plantean en el contexto de COVID-19? Pueden elegir 3 palabras de todo lo que, de lo que hablan los autores. Que afectan el bienestar, ¿en qué grado consideran que se están incluidos en la situación planteada por Alejandro Sanz? Esa es la segunda pregunta. No me parece la primera. A mí me sale centrando en los factores. Lo mismo. ¿Es esa? No, es la que está en pantalla. Bueno, si les sale esa, por favor, cierren todo y vuelvan a ingresar, cargando otra vez el código. A ver, yo también voy a actualizar por las dudas. Profe, yo cargué de nuevo y me sale la misma, centrándonos en los factores que afectan. A mí igual, profe. Sí, profe, a mí también me sale la misma. Bueno, ¿pasamos a esa directamente? Pasamos a esa y después esta la hacemos verbal. Ahora sale qué repercusiones. Y a mí también recién me salió esa. A mí también recién me salió. Bueno, ahora sí. Responden esa y después pasamos a la siguiente. No sé por qué a la tarde siempre hay medio que conflictos para hacer, porque ayer a la mañana lo hicimos y estaba bien, no había problema. ¿Será porque ya lo usamos una vez, Marce? No, debe ser que se satura por la hora, profe. Puede ser la conexión, se satura por el horario. Bueno, las mismas recomendaciones que la semana pasada, chicos, por favor, micrófonos cerrados, levanten la mano para poder hablar y habilitar sus micrófonos, cámaras apagadas para mejor conectividad y traten de estar en un dispositivo de preferencia computadora para que puedan responder con mayor comodidad, no solamente estas cuestiones del Menti, sino la encuesta que les damos al final de la clase. Y esa encuesta, por favor, traten de contestarla ahora, en este momento, porque si no después Marcela cierra y surgen problemas como la semana pasada, que hubo gente que no la pudo contestar y bueno, todo ese tipo de cuestiones, ¿sí? Pero preferentemente traten de tener una computadora. No solo por las clases, sino también para el parcial. Vayan pensando en que van a necesitar una computadora para poder responder al momento del parcial. Ahí va saliendo.
Muy bien las palabras que se van cargando, genial. Marta, pone un minutito para cerrar. Profe, yo estoy desde el celular, desde ahí también se puede responder porque no me aparece la opción. En teoría sí se puede responder, pero no sé. Bien, gracias. Bueno, las palabras que más se repiten fueron incertidumbre, incertidumbre laboral, crisis, desempleo, inseguridad laboral, estrés, virtualidad, crisis económica, crisis sanitaria, malestar, inseguridad. Incertidumbre creo que fue la más votada, ¿no? Sí. Y al respecto de esto, Melamed hablaba de esto, ¿no? De las organizaciones, que existe una dificultad para trabajar con la incertidumbre dentro de las organizaciones. Sí, y me llama la atención que sale incertidumbre en general y incertidumbre laboral, o sea que lo tomaron desde los dos lugares, o con las dos miradas si se quiere. Incertidumbre que nos está pasando a todos en este momento en general con respecto a todo, no solo lo laboral. Y bueno, eso también lo podemos relacionar con la inseguridad laboral, que son más o menos parecidas. Y también está inseguridad en general. Y bueno, estrés, crisis sanitaria, desempleo, virtualidad, crisis. Cambios Sí. Sí, perdón, cambios en el trabajo que también, si bien estaba chiquitito, pero también lo nombraron. Sí. Es lo que afecta a las organizaciones ahora. Sí. Sí, sale palabras en general y específicas. Está bueno eso. Está muy bien. Bueno, digamos que un poco lo que está pasando en Buenos Aires ahora en este momento, que más tarde o más temprano va a volver a llegar acá, porque esto es así. En algún momento vamos a estar de vuelta con que volvemos a trabajar desde la casa, los chicos vuelven a la escuela desde la casa, ¿sí? Todo desde la casa, así que el hogar va a volver a ser el lugar donde se van a empezar a desarrollar todas las actividades con todo lo que eso implica y con todo lo que ya venimos arrastrando y acumulando de todo un año. Entonces todas estas palabras que están acá en un tiempo van a estar agravadas y van a estar magnificadas. No sé si Marcelo opinas lo mismo o querés aportar. Entonces, justamente nosotros con nuestras herramientas podemos colaborar, podemos implementar distintas estrategias, podemos aplicar diferentes herramientas para que todas estas situaciones que se están empezando a generar y a dar, ver de qué manera podemos hacer desde la ciencia que ustedes están estudiando, podemos aportar para que sea más llevadero y que
algo que acá no está nombrado, pero que está al pasar, como es el estrés y la crisis en general, pero cómo todo esto repercute en la salud mental de las personas, algo que el año pasado no se tuvo muy en cuenta y que este año de nuevo no se está tomando en cuenta. Ismael. Sí, creo que ahí en el video Melamed habla de la cuarta ola y ahí menciona el tema este del estrés, de los problemas de salud mental, que nosotros tenemos que estar preparados justamente para ese tipo de situaciones ahora, en el video de bienestar organizacional. Yo me refiero a que el gobierno no está tomando en cuenta la salud mental de las personas. Sí, sí, sí. Bien, gracias Ismael. Avancemos, Marcel. Ahora sí, va esta pregunta. No sé si recuerdan los factores que nombra Melamed sobre estos factores que afectan el bienestar, que son la pertenencia, el sentido de propósito, la conexión con otros. Vamos a hacer una articulación con lo que hablaba Alejandro Sanín respecto de los trabajadores. ¿En qué grado ustedes consideran que se vieron influidos en la situación planteada por Alejandro Sanín? Para ubicar más o menos, es la respuesta que él hace a la pregunta, en la entrevista que le preguntan, ¿cuáles son los principales obstáculos que se encontrarán los trabajadores en esta vuelta, en esta crisis, en su vuelta al trabajo? Y ahí él nombra algunos tipos de situaciones, de trabajadores, aquellos que se quedaron desempleados, otros que están con mucho tiempo libre. No, profe, a mí no me da la posibilidad de poder hacer la votación ni nada desde el teléfono. Entiendo, Mariana, Sí, pero nosotros dijimos la semana pasada también que traten de conseguir un dispositivo, porque utilizamos estas metodologías para que ustedes puedan participar y no pase esto. Sí, la semana pasada sí me daba la opción, pero ahora no, por eso... Entonces no inconveniente sabremos con la clase decirte qué es lo pasada. que sucede. Y espera que termine la votación y vamos a escuchar tu opinión. ¿Sí, Mariana? bueno, ya vamos con el último minuto. Eso te iba a decir. Justito.
Bien, a ver Mariana, ¿qué nos querés contar al respecto de lo que te hubiera gustado votar? Yo hubiese votado ahí también lo que hace referencia a conexión con otros. Y hace rato también estaba pensando en la palabra de planificación que hacía mención en el video, que era como que nosotros estábamos preparados dice que mundialmente estamos preparados para muchas cosas, como hasta para las guerras, pero nunca la economía, ni siquiera tampoco en el ámbito laboral ni en otros ámbitos, se pensó en esto de la pandemia y cómo afecta esto que no se tenía planeado a todo lo que funciona en base a la planificación. Está bien. ¿Y por qué hubieras votado conexión a los otros? Conexión con los otros, perdón. ¿Por qué te parece que ese es el que más influyó o se vio influido en la situación? Mariana, ¿estás ahí? No sé si perdió conexión. Pero bueno, avancemos. Vemos que acá está bastante más repartido. Si bien predomina un poquito con respecto a los otros dos, la conexión con los otros, lo siguen de cerca el sentido de propósito y la pertenencia. Me gustaría que nos cuenten por qué votaron de esta manera, o qué los llevó a elegir de esta forma. A ver, Natalia. Buenas tardes, profe. Me parece a mí que el tema de la conexión con los otros justamente se vio muy, digamos, cortado de alguna manera, no sé cómo decirlo, por la pandemia, digamos, por el mismo aislamiento. Entonces, como que no hay contacto con la presencia con las personas, y creo que eso afecta también al sentido de pertenencia y el sentido de propósito de las personas. Creo que es necesario el contacto, de alguna manera. Muy bien. Dayana, Quiroga. Hola, profe. Yo voté más por el sentido de la pertenencia, ya que en el sentido de propósito, digo, ya que en el video él dice que nosotros estamos conectados, o sea, a un clic de distancia, ahora con el tema del aislamiento. Pero siempre necesitamos reforzar ese sentido de que tenemos un propósito y que pertenecemos a algo. Así es. Está muy bien. Flavia. Profe, ¿se me escucha? Sí. Yo quería hacer mención a lo que hablaba Alejandro Sanín en el texto, en referencia al sentido de propósito, donde habla del tipo de trabajador que están acostumbrados a otro ritmo de trabajo, o también la opción de quedarse sin empleo está muy relacionado al sentido del propósito, digamos. Por eso yo también seleccioné esa opción. Está muy bien, Flavia. Muy bien. Ismael. Sí, por ahí con el tema de que cuando él dice, Sanín, que el coronavirus es una máquina de detección de mentiras, creo que justamente es eso, ¿no? Porque ante la incertidumbre y los problemas, lo que las empresas muchas veces tienden a hacer y lo hacen es justamente despedir a la gente. Y eso hace que la gente de alguna manera pierda el sentido de pertenencia, ¿no? ¿Me parece? No concuerdo tanto. En realidad el sentido de pertenencia puede verse afectado en esta situación porque las personas tuvieron que transformar sus hogares en lugares de trabajo. Y la conexión con el otro también se ve dificultada en este sentido de que todo lo que uno antes podía hacer en un lugar y en un espacio físico de trabajo,
con su equipo de trabajo, eso con la pandemia se ha visto impactado. No es lo mismo trabajar con tus compañeros habituales uno al lado del otro durante determinado tiempo de trabajo que hacerlo cada uno desde su casa por videollamada. No es lo mismo. Se pierden cosas en el camino, ¿sí? Entonces, tiene que ver un poco con lo que sí Ismael dice, pero tiene que ver también más con esto, ¿sí? Con el sentido de pertenencia que genera el saberse parte de un equipo en un lugar físico determinado, ¿no? Por ahí es medio a veces complicado separarlos, pero para que lo podamos visualizar es una forma está muy buena de trabajar. A ver, le escuchemos a Sofía y después les agrego una cosita más. Profe, yo creo que también se vio muy afectada la conexión con otros en cuanto a las empresas, porque había muchas empresas que no tenían planeado por ahí el tema de lo tecnológico, no lo tuvieron mucho en cuenta, y bueno, todas estas crisis como que fue acelerando este proceso de digitalización y fue, digamos, algo tan brusco que no se tuvieron en cuenta por ahí ciertas condiciones psicosociales. Sí, es así. No se tuvo en cuenta nada, esto no estaba en los planes de nadie, ni siquiera de la persona que pudiera llegar a ser el más negativo en el mundo estaba esto, en los planes, ¿sí? Entonces, y Alejandro dice que, bueno, justamente todos estos cambios generaron, digamos, en los trabajadores sentimientos de soledad, de abandono y el tecnoestrés. Sí, en parte sí, pero lo que yo iba y les quería cerrar, eso por el lado negativo y las consecuencias que todos más tarde o más temprano hemos sufrido y vamos a seguir sufriendo, el de estar sentado frente a una pantalla, ya sea ustedes cursando o los docentes dando clase o la persona trabajando por videollamada. Más tarde o más temprano lo sentimos todos por igual, que es este cansancio y el estar muy saturado de estar frente a una pantalla. Uno dice, no, pero yo estoy en mi casa y no me cansa. No, sí cansa. Cansa mucho, mucho más que ir a un lugar a tener clase. Cansa mucho. Lo que yo les quería agregar con respecto a la pertenencia, y ya leo lo que escribieron en el chat, es que una forma de generar pertenencia, y que es algo que van a tener que hacer las organizaciones para seguir subsistiendo en este contexto, es ver cómo van a desarrollar su cultura organizacional y su forma de hacer las cosas, porque eso es la cultura, su forma de hacer las cosas, para que justamente el sentido de propósito, la conexión y la pertenencia no se pierdan, porque estos 3 puntos son lo que hacen que uno se sienta parte de, ¿sí? Y todo esto está afectado en este momento. Entonces, si las personas tienen que trabajar desde sus lugares, las empresas o las organizaciones y sus áreas de recursos humanos son las que tienen que desarrollar nuevas políticas que fortalezcan estos 3 puntos que han sido debilitados a consecuencia de la pandemia, ¿sí? Y Marce, ¿querés agregar algo más? Justamente iba a decir eso. ¿Para qué preguntábamos nosotros sobre esto? Tiene que ver mucho lo que atraviesa al rol del psicólogo, ¿no? Esto de poder identificar situaciones, algunas situaciones laborales, en este caso, bueno, una situación que excede a todo el mundo, ¿no? Y asesorar en las políticas para mejorar. En ese sentido nosotros, por eso es que hacemos estas consignas, para que ustedes ejerciten esta capacidad, ¿no?, de poder estar atentos y poder analizar las situaciones. Lo que dice Franco en el chat, sí, es un poco lo que justamente veníamos hablando. En algunos lugares sí se cortó de forma abrupta y en otros, bueno, pudieron salvarlo de alguna manera y otros tuvieron las estrategias y las herramientas como para adaptarse y reconvertirse y seguir adelante. Y en la unidad que viene vamos a ver por ahí casos de empresas que comenzaron la cuarentena vendiendo una cosa y terminaron vendiendo otra totalmente distinta, porque
si no se reinventaban, quebraban, ¿sí? Ujú. Entonces, bueno, eso ya lo vamos a trabajar un poquito más adelante. Pero es como dijo Marcela, recién es para que ustedes empiecen a visualizar que hay que empezar a desarrollar nuevas formas de llevar adelante los procesos de recursos humanos. Y los encargados de hacer eso no solamente son los licenciados en recursos humanos, sino nosotros también, dentro de este ámbito. Y tenemos que tener muy en cuenta esto que está pasando, porque esto llegó para quedarse y entonces eso implica que las formas con las que veníamos llevando adelante la gestión de las personas en las organizaciones va a cambiar. Va a cambiar y ya cambió, está cambiando y está cambiando constantemente, ¿sí? Esto de la agilidad que planteaba Melamed en el texto, lo de la adaptación, ¿sí? Ser como el elástico y ser como la plastilina, es una cosa que uno tiene que tenerlo constantemente presente. Bueno, pasamos ahora con otro código. El nuevo código que tienen que ingresar es 69523698. Les va a salir la primera pregunta, que es respecto a lo que es el rol del psicólogo. Vamos a ir viendo un poquito sobre eso. ¿Qué tareas ustedes consideran que pudieron observar? ¿Qué tareas del psicólogo que trabaja en las organizaciones pudieron observar tanto en el video de Melamed o en el texto? Ya sea que a ellos las hayan nombrado o que ustedes implícitamente hayan podido ver alguna tarea que realiza el psicólogo. Aquí una salvedad. Estamos hablando de lo que hace el psicólogo, no de cómo es, no de cómo es las competencias del psicólogo. Eso es diferente. Vamos a diferenciar eso, ¿no? ¿Qué es lo que hace en su puesto de trabajo de las características que necesita para realizar su trabajo? ¿Se entendió la pregunta? Sí, profe, sí se entendió. Bien, gracias. Marcia, ¿acá era una respuesta o tres? Tres. Tres respuestas, chicos, para los que siguen votando, tres respuestas.
Bueno, vamos con el último minuto ya. Bueno, ahí se cerró la votación. Las palabras que más contestaron fueron orientación, contención, empatía, bienestar, acompañamiento, compasión, contención, bueno, está con tilde, gratitud. Me parece que muchas refieren más a características o competencias del psicólogo que a tareas específicas. Bueno, acá se ve la palabra selección, nueva estrategia, asesorar, que es algo un poco más general, pero eso sí está bien. Comprensión, prácticas, gestión humana, cambio en los modelos de recursos humanos, Estaba escuchando lo que hablaba Marcela y me gustaría que las personas que escribieron, por ejemplo, empatía, gratitud, hay algunas que están muy chiquititas y ya casi que no las veo. O el que le parezca, que pueda aportar desde la empatía, desde la gratitud. ¿Cómo la empatía y la gratitud son tareas que lleva adelante un psicólogo? Escritas de esa manera, empatía y gratitud. Que vamos a empezar ya desde ahora a ajustar ciertas cuestiones que son importantes para la asignatura y que es el lenguaje técnico, ¿sí? Una persona puede ser empática y que tiene que ver, por ejemplo, con el acompañamiento, con el contener, ¿sí? Con la escucha atenta humana y que, si se quiere, es una competencia para desarrollar esas tareas, entre comillas, que ustedes escribieron ahí. Pero, recuerden, estamos hablando de un psicólogo en un ámbito determinado que es el psicólogo del ámbito organizacional y laboral, ¿sí? Por supuesto que se supone que vamos a ser empáticos porque del otro lado siempre hay una persona, pero si lo planteamos desde este lugar, vamos a decir que tenemos que
estar, como ya les dijimos en la clase correspondiente, o hace 2 clases creo que era, orientados a los resultados, ¿sí? Con visión del negocio, con escucha y orientación al cliente. En escucha y orientación al cliente, ahí está presente la empatía. Lo que sí no puedo encontrar dónde está presente es la gratitud. Marcel, vos no sé si lo podés ver en alguna de las competencias que dijimos que son las necesarias. No. La gratitud no la encuentro por ningún lado. Sí, Después, quizás porque, perdón, sí, no habla Marcela. Quizás porque Melamed habla de gratitud, no significa que sea como una actividad, una tarea que lleve el psicólogo. Él habla de gratitud en general, como personas. Sí, por eso mismo los volvemos a decir esto de que recuerden en qué asignatura estamos, en qué ámbito estamos hablando. Cuando hablamos de la psicología organizacional y laboral, ahí hablamos de todas estas cosas. Por eso los temas de esta clase justamente tienen que ver con la asignatura y con el rol, ¿sí? Las prácticas de gestión humana, la asistencia al empleado, cambios de modelos de recursos humanos, asistir a trabajadores, trabajo en equipo puede ser, pero ahí está medio confuso porque también es una competencia trabajar en equipo. Promover el bienestar, ¿sí? Analizar el bienestar y no sé qué. Flexibilidad laboral podría ser, responsabilidad social podría ser, evaluación y desempeño sí, orientación sí, nueva estrategia, no sé a qué se refieren con eso, bueno, selección también. En realidad, y en la clase creo que se dijo que las tareas que desarrolla un psicólogo del área de recursos humanos tienen que ver con el desarrollo de los distintos procesos de recursos humanos. Por lo tanto, las tareas tienen que ver básicamente con los procesos, ¿sí? Una cosa es una tarea que algunas están listadas acá, otras no, y algunas otras que están listadas no están del todo bien porque, de nuevo, este es el área de psicología organizacional y laboral, no clínica. Y muchas cosas de las que están acá, que si bien se toman, pero no corresponden porque esto no es clínica, ¿sí? Tienen que empezar a discriminar una cosa de la otra, les va a costar, yo lo entiendo, pero lo tienen que empezar a hacer, ¿sí? Marce, ¿algo más que quieras acotar? No, solo eso que hay que diferenciar también esto, ¿no? De lo que es lo que hace una persona en su puesto de trabajo de lo que es la persona, o sea, de las características que quizás podría tener para desempeñar su tarea. Hay que hacer ahí una distinción. Claro, y si lo pensamos en términos de talento, como hablábamos la semana pasada, y las competencias tienen que ver un poco con el saber hacer que ocurra, ¿sí? ¿Qué tengo yo en mi personalidad para poder llevar a cabo ciertas tareas? Como por ejemplo, selección de personal. ¿Qué necesito yo? Sí, Ismael. Sí, eso quería aportar, digamos, de que a lo mejor nosotros tendríamos, me incluyo porque yo tampoco lo puse, tendríamos que haber pensado en la conducta o el comportamiento del sujeto dentro de la organización, que en este contexto de la organización laboral se tiene que ver justamente esto de lo que hablamos la vez pasada, ¿no? Los talentos humanos, la conducta, el recurso y cómo generar o aprovechar lo que está dentro de la organización para que se magnifique, digamos. Sí, pero una cosa son los asociados y otra cosa somos nosotros en el rol de psicólogos. No hay que confundir. Como psicólogos que somos, también tenemos nuestros talentos para llevar adelante el trabajo en las organizaciones, sea que pertenezcamos como empleo directo, para que me entiendan, como empleo directo de esa organización, o sea que asesoremos. Sí, Flavia, que levantaste 2 veces la mano. Sí, profe, yo quería preguntarle si estaba bien. Yo seleccioné la tarea que más me parece de acuerdo al texto y era cambios en el modelo de recursos humanos, que sería uno de los principales aspectos a tener en cuenta frente a esta crisis, digamos.
Después, empatía, gratitud, me parece que son como adjetivos calificativos, como cualidades que puede tener una persona, pero la tarea más importante me parece ese cambio para amoldarse a una situación de crisis en este caso. Esa es una forma muy clara y muy gráfica de entender, a veces, de forma bien didáctica y sencilla, qué es una competencia, ¿sí? Es como relacionarlo con un adjetivo calificativo. ¿Cómo es la persona? En este caso, ¿cómo tiene que ser el psicólogo organizacional y laboral? Bueno, tiene que ser comunicativo, tiene que trabajar en equipo, tiene que tener capacidad de adaptación y flexibilidad ante los cambios, tiene que tener mucha tolerancia a la frustración, tiene que ser una persona que esté orientada a los resultados, teniendo en cuenta qué hace una determinada organización, tiene que ser capaz de escuchar a los otros y orientarse a los clientes, y orientarse al cliente significa que estar orientado a lo que la persona que tiene enfrente y a la que está escuchando necesita. Y tiene que tener mucha capacidad de planificar y organizar, ¿sí? Esas son las competencias que nosotros le dijimos que los psicólogos organizacionales y laborales requieren para desarrollar su actividad en el ámbito laboral. ¿Sí? Que tiene que ver con la pregunta que viene. Me adelanté un poquito, perdón, Marce. Sí, igual ya está, le diste un tip a los chicos para sí, les di todo. Bueno, pasamos a la siguiente. Ahí como vino anticipando la profe Analía, según lo que plantea Melamed sobre la búsqueda de cuidado. No sé si recuerdan en la parte que él habla de que las personas lo que están pidiendo en este contexto, sobre todo en este contexto a las organizaciones, es el resguardo, el cuidado. ¿Cuáles creen ustedes que son las competencias de un psicólogo laboral que más se orientan al planteo que hace Melamed en este contexto? Bueno, Marcia, anda cerrando para el último minutito. Ahí va.
Bueno, ahí se cerró. Creen que el 25% de la clase cree que la competencia que más se orienta a lo que plantea Melamed es la adaptación al cambio, la flexibilidad. Después sigue la capacidad de comunicación y más abajo están todas las otras. Está bien, sí, es lo que venimos diciendo desde la clase pasada y lo que está en todas las clases teóricas. La adaptación al cambio y ser flexible en el contexto antes de la pandemia y ahora en pandemia es lo que más se requiere. Estar constantemente preparado y ser como plastilina y como elástico, como dice Melamed. En ese sentido, por ahí, agregar que cuando él habla, ¿no?, de la cultura organizacional en este contexto, dice que tanto las fortalezas como las debilidades de la cultura, de las organizaciones se magnifican. Ya no está como este maquillaje, como él decía, ya no están tan maquilladas y se pueden ver aumentadas incluso. Entonces también está bueno adaptarse y ser flexible respecto a eso, tener una buena capacidad de comunicación. Me parece que eso es un aspecto que el psicólogo tendría que tener en cuenta, ¿no? Cómo es que existen nuevas demandas ante esta situación. Así es, todo se magnifica, tanto lo positivo como lo negativo. En este momento todo, me parece, está exaltado. Y la tolerancia cada vez es menor. Y nuestra capacidad de seguir estirando y moldeándonos como plastilina está un poquito agotada, pero tenemos que seguir intentando desarrollar recursos para lo que tenemos que enfrentar. Sí, Lupe. Lo que decía, también se empiezan a avisar y las empresas realmente toman a sus asociados como un valor, como algo importante, digamos, porque dan el ejemplo tanto en el video como en el texto que tenemos que leer, de que hay empresas, bueno, que sí, que se preocupan por sus colaboradores, en tanto que otras no, y empezaron estos despidos masivos, si se quiere, ¿no?, en muchas organizaciones, y queda al descubierto que realmente no hay una importancia por los colaboradores de una empresa. Y sí, como en todo eso decía Ismael hace rato, y en relación a esa pregunta, como lo planteaba Ismael en esa pregunta, yo no coincidía tanto, pero sí, como decía Marcelo recién, salta a la luz lo bueno y lo malo, y los dos aspectos se magnifican. Y bueno, algunas organizaciones no tienen justamente la adaptación y flexibilidad que se requiere para intentar sortear estas situaciones de la mejor manera. No tienen la flexibilidad y también en algunas situaciones no tienen los recursos como para sortearlas. Y no queda otra que despedir a los asociados, por más que esos asociados tengan las características que tengan, ¿sí? En despidos masivos, aquellos buenos asociados son despedidos, como aquellos asociados que no tienen mejor desempeño. En esta situación despido y se despide y ya está. Claro, también hablaba, o sea, de que la realidad es múltiple, si se quiere, ¿no? Porque no solo los despidos, sino también los colaboradores que tienen que ir yendo a trabajar y se exponen, digamos, el virus. Y bueno, los que trabajan desde casa, y es como que hay una multiplicidad de cuestiones que hace compleja la situación en la que estamos. Exactamente, tal cual como plantea Irupé, también como lo plantea
franco en el chat, o sea, si nos podemos ver en cada lugar de trabajo, hay situaciones muy particulares, que todas merecen ser analizadas y escuchadas, ¿sí? En este contexto y en esta situación. Entonces, más que nunca se nota que la adaptación al cambio y la flexibilidad se requieren muchísimo en las áreas de recursos humanos. Y en nosotros como psicólogos de este ámbito. Sí, Sofía. Profe, yo creo que también es muy importante tener en cuenta lo que menciona Melamed, esto de la antifragilidad. Sí, el compañero lo nombró en el chat. De armarnos, de ser más potentes, más fuertes, digamos, o sea, saber aprovechar estos momentos de crisis. Sí, exactamente. Cuando salgamos de todo esto, más allá de permanecer con salud, que es una de las cosas más importantes, ¿qué otros aprendizajes hemos rescatado en todo este tiempo? ¿De qué forma todo esto ha impactado en nosotros y nosotros hemos generado con nuestros propios recursos cuestiones positivas? Porque, a ver, en algún momento a todos el año pasado nos puso deprimidos o extremadamente tristes no poder salir, no poder ver a los familiares, estar todos guardados, haber quedado sin trabajo, el que se quedó sin trabajo, no tener ingresos, todo ese tipo de cuestiones, ¿sí? Bueno, pero también tenemos que mirar y tiene que ver un poco también con la pregunta que viene. Bueno, hay que intentar, ya sabemos todo lo negativo y lo conocemos todo el tiempo, lo escuchamos y lo vemos. Hay que ver qué hemos rescatado de positivo, qué hemos aprendido, qué cosas tuve entre comillas tiempo para hacer que antes no podía hacer, ¿sí? Hay que tratar de buscar eso positivo. Y lo mismo, este mismo ejercicio, hay que tratar de hacer en los lugares de trabajo aquellas personas que se encarguen de la gestión, ¿sí? ¿Qué obtuvo la organización en todo este tiempo? ¿Qué cosas de beneficios? Y no hablamos de los económicos, estamos hablando en relación con sus asociados, ¿sí? ¿Qué, de todo esto, qué ha generado valor a partir de las personas? Pasemos a la que sigue, Marce, por favor. Y me gustaría escuchar a las personas que por favor no están participando, porque si no yo voy a empezar a nombrar uno por uno y no tengo ganas de hacer eso. Quienes no han participado todavía los queremos escuchar. Sí, Marce. Sí, no, decía que ahora es con otro código. Tienen que ingresar con el código 299084430. Aquí nosotros les vamos a pedir que imaginen cómo creen que podría ser la generación COVID de la que habla Melamed. Él habla de que estamos atravesando una situación ACDC, ¿no? Antes del coronavirus y después del coronavirus. Que nosotros en este momento estamos en una época de inflexión, un punto de inflexión. Estamos en el año cero, como dice él. Bueno, pensando en eso y lo que decía la profe Analía, más allá, o sea, pensando más allá de la crisis, ¿qué características podría tener esta llamada generación COVID que somos nosotros ahora?
Vamos con el último minuto. Bueno, las características que ustedes creen que tendríamos como generación COVID, todo lo que atravesamos esta pandemia, son ser más resilientes, flexibles, comunicativos, digitalizados, fuertes. Calculo que haber sobrevivido a la experiencia de la pandemia, como que a eso se refiere. Y después, bueno, hay un montón de cosas, tanto positivas como negativas. Acá hay algo que a mí me llama la atención, que es esta preocupación por la salud. Creo que se repite 2 veces. O la importancia de la salud también. Que puede ser un aspecto positivo en el sentido de mayor cuidado, con prácticas más saludables, pero también para el otro lado puede ser un aspecto negativo en cuanto, no sé, el otro día veía un informe sobre que existen muchas personas que a raíz del coronavirus han generado muchísimo más ataques de pánico relacionados con esto, ¿no? El miedo a enfermarse de alguna otra enfermedad, tener como esa sensación constante, ¿no? de miedo relacionado con las enfermedades. Entonces eso puede ser tanto un aspecto positivo como también puede repercutir en algo negativo, ¿no? que influye, no sé, me imagino un asociado con estas características, que sería un aspecto a trabajar, ¿no? Miedo por enfermarse o esta preocupación excesiva por la salud. Sí, o el miedo a no querer volver, por ejemplo, a la oficina. Y por haberse, digamos, el quedarte en casa, por un lado implicaba cuidar la salud, pero por el otro lado también permitía que uno esté todo el tiempo en su casa, y eso de cierta forma ha generado ciertas fobias. A muchas personas, cuando ya todo después se empezó a abrir y se empezaron a reactivar algunas cosas, a muchas personas les costó salir de su casa. Les costó y todavía les cuesta, tienen cierto temor, y bueno, y hay que trabajarlo. Y eso tranquilamente puede estar pasando con los asociados. Sí, Quiroga estaba levantando la mano. Sí, profe, con lo que decía la profe anteriormente, que bueno, todo esto se dio de la CDC, y también Melamed dice en el video que, bueno, él plantea como 5 ejemplos de las empresas que tienen aspectos positivos, otros negativos, pero al final dice que todos, trabajen o no, van a sufrir algún tipo de trauma psicológico después de esta pandemia, después de esta cuarentena.
Así es, todos en mayor o menor medida vamos a ver que nuestra salud mental está impactada. Y ese mayor o menor medida también depende mucho de los recursos personales que tenga cada uno para enfrentar las crisis y esta crisis en particular. Cruz, Augusto. Estabas levantando la mano hace un momento. ¿Profe? ¿Cruz Gastón? Sí, Augusto Gastón, ¿sos? No, Cruz Gastón. Bueno, sí, te escucho, disculpa. No, que Melamed ahí en el video habla acerca de que hace una pregunta y dice, ¿qué estamos haciendo por el bienestar? Y ahora, ¿qué es el bienestar? El bienestar también, Melamed decía, el bienestar es estar bien. Y yo, mi opinión es que una de las características de nosotros, de esta generación, es que debemos adaptarnos al contexto. Y debemos ser hombres y mujeres que piensan al futuro. Y pensar al futuro es digitalizarnos, acostumbrarnos a esta nueva modalidad. Sí, concuerdo, pero también hay que tener en cuenta que si bien la digitalización y que tiene que ver con la vida misma y con la tecnología exponencial que plantea Melamed, para poder estar digitalizados y para poder aprovechar los recursos que nos brinda la tecnología, todos tenemos que tener la misma capacidad de acceder a eso, y eso no se está dando en este momento. Como decía una compañera ahí en el chat, no todos tienen la misma igualdad para acceder a la digitalización y al tener dispositivos digitales y todo ese tipo de cuestiones. Ustedes mismos a lo mejor a veces no, el año pasado quizás no tenían dispositivos, quizás ahora se conectan solo de su celular. Nosotros les estamos pidiendo que por favor, si pueden conseguir una computadora sería mejor, porque ustedes pueden aprovechar mejor las clases, ¿sí? Pero esta cuestión del COVID abre, como dice Molinari, una brecha, ¿sí? Y ya no entre generaciones, entre directamente las personas que tienen acceso y aquellas personas que no lo tienen, y esa es una brecha muchísimo más grande y que está mucho más lejos de ser salvada. ¿Quién más está levantando la mano? Bárbara. Sí, profe, yo concuerdo con lo que usted decía y con lo que Marce decía con esto de las enfermedades, porque la medicina menciona, digamos, como por decirlo así, como consecuencias, lo tomé yo como consecuencia de esta pandemia que traen aparejada, digamos, estas enfermedades, que por lo general estamos viendo que surgieron muchas, digamos, esto del estrés, enfermedades mentales, no perjudicó solamente en lo psicológico, sino también en los diferentes ámbitos, tanto sociales como también creo que se visibilizó mucho lo que es en cuanto a la economía y el ámbito sanitario. Esto de lo que decían los chicos, digamos, de la resiliencia y la flexibilidad, creo que van a ser, digamos, características que van a marcar esta generación, porque las personas que pudieron de alguna manera afrontar esta pandemia, creo que fueron aquellas personas que tuvieron mayor capacidad de cambio y que fueron más positivos, digamos, para afrontar, digamos, estas circunstancias que de alguna manera nos perjudicaron en general, creo que a todas las personas, como que no hizo diferencias entre una y otra. Nos afectaron en diferentes grados, pero creo que a todas las personas nos afectaron en sí de alguna manera total, digamos. Y también creo que la empatía y la flexibilidad también creo que va a ser, digamos, características que van a
que van, como por decir, a caracterizar, digamos, a esta generación, porque creo que las personas, como estamos en una etapa que no sabemos todavía si pasamos o no la pandemia, estamos como dice Melamed, en el medio. Creo que debemos ser más empáticos por ponernos en el lugar de otro, porque no sabemos de qué manera los atraviesa o de qué manera ellos están afrontando esta problemática también, porque tenemos que tener, digamos, una capacidad para reconocer también algunas de las emociones que son ajenas a nosotros de alguna manera. Así es, así es. Jessica. Sí, profe, ¿me escucha? Sí. Bueno, ahí donde usted decía qué característica más que nada, creo que hubo lo que más sonó fue el desempleo masivo que hubo y también cómo la gente pudo tener esa resiliencia de lo que queda marcado, que es el emprender, digamos. En sí hubo mucha gente que al quedar desempleada se puso un emprendimiento y así poder salir, digamos, de esta situación que estaban todos viviendo. Ahí habla mucho Melamed una frase que dice: lo que sucede es lo que es, lo que hacemos con lo que sucede es lo que somos. Creo que eso quedó muy marcado también. Y después yo, por aparte, como vi, digamos, el video de Melamed, vi otro video, digamos, de él, y en una parte creo que queda muy marcado en donde dice que ahora los analfabetos son los que no saben cómo utilizar la digitalización, y creo que eso, o sea, como que queda fuerte, digamos, porque en sí tienes razón, pero a la vez como que no todos tenemos el mismo... no, o sea, no tenemos como para llegar, digamos, hay gente que no tiene, digamos, así como usted decía, que no nos podíamos poner igual como, no sé si en sí de acuerdo, pero no teníamos una computadora o algo así, o nos seguimos conectando del celular. Eso es lo que exactamente, eso es lo que yo les decía recién con la brecha. Y ahora se va a dividir entre aquellos que pueden y tienen los medios para comunicarse desde lo digital y aquellos que no lo tienen, ¿sí? Y en vez de haciendo una comparación con la brecha que establecía Molinari entre las distintas generaciones que ella relata en su texto, bueno, acá en esta situación la brecha se corta desde ese lugar, pensándolo en la digitalización. Aquellos que pueden acceder y que tienen dispositivos y aquellos que no, ¿sí? Y no solamente pensándolo en el estudio, ¿sí? Sino también aquellas personas que en su casa tienen un solo dispositivo y con ese dispositivo tienen que trabajar y tienen varios hijos que también tienen que conectarse, ¿sí? Entonces pasa por esa situación. Muchas gracias por el aporte. ¿Alguien más levantaba la mano? Creo que no, ¿no? Después hay varios comentarios en el chat, chicos. La verdad que leer lo que ustedes escriben en el chat es como que se complica un poquito. Por favor, traten de conseguir las herramientas para que ustedes puedan participar en clase, ¿sí? Porque si no, yo tener que leer sus comentarios, ya lo dije la semana pasada, bastante tedioso. Igual, si algún compañero quiere opinar sobre algo, lo que está escrito en el chat, lo puede hacer. Bien, ¿alguna duda con respecto a los temas que hemos trabajado? Bien, la semana que viene la profe Marcela va a subir las consignas para el trabajo práctico evaluativo número 1. Pueden armar grupos de 2 o de 3. Si arman grupos de más personas, directamente el práctico va a ser desaprobado. Tampoco, por favor, le manden mails a la profe Marcela diciéndole somos 4, no, o 2 o 3. No más que esa cantidad de alumnos. Repasen todos los textos teóricos que ya hemos visto en la unidad 1, todos los mencionados en las 2 clases teóricas, porque el práctico va a ser en función de eso. Y la semana que viene comenzamos con la unidad número 2, que es organizaciones. Recuerden que termina la unidad número 2 y es el primer parcial. ¿Sí, Sofía? Profe, yo quería preguntar,
El parcial es el 12 de mayo, ¿verdad? Sí, está fijada ese día, pero bueno, a ustedes no les toca 12 de mayo, a ustedes les toca 13 de mayo. Ah, bien, bien, eso quería saber. Y sería a las 2 de la tarde. El horario ya lo vamos a ver si es a la 1 o a las 2. Pero se lo vamos a avisar con tiempo. Recuerden que el horario, no sé qué pasó ahí, pero recuerden que el horario de ingreso a la comisión 2 es a las 13. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta. Ese es el horario que nos fija la universidad. Nosotros lo corremos un poquito más tarde porque a veces las personas están almorzando y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Pero recuerden que el horario es a las 13. ¿Quién está hablando que se está acoplando? No se entiende nada de lo que dice. ¿Qué es la modalidad del parcial? La modalidad del parcial es tal como trabajamos en esta clase. Con preguntas pueden ser múltiple opción o desarrollar sobre casos prácticos. Como hicimos la semana pasada con una película. Bueno, así, tienen que hacer la preparación teórico-práctica en los parciales. No son sobre teoría los parciales, nada de teoría en los parciales. No les vamos a preguntar, defíname organización. No, eso no. Sí, igualmente ustedes tienen que saber la teoría para poder responder. Ahí nos damos cuenta cómo es que si leyeron o estudiaron o no. De todas maneras, a lo que me refiero cuando les digo que no les vamos a tomar nada de teoría es que ustedes si quieren pueden estar con los apuntes a la hora de rendir el parcial, pero nada de lo que tengan escrito ahí les va a servir para responder. A eso me refiero. Ustedes tienen que haber realmente comprendido lo que la teoría dice para poder aplicarla y resolver cada caso que le planteemos. ¿Qué es lo que estamos haciendo en estas clases? Ni más ni menos. Justamente para eso están estas clases. La profe Marcela subió el link para contestar la asistencia de hoy. Por favor, lo completan ahora y se retiran. Si no tienen ninguna otra consulta o duda. Profe. ¿Sí? Yo se acuerdo que le había planteado anteriormente que iba a entrar en el grupo B. Ahora en la autoevaluación pongo grupo B o grupo A. No importa eso, o sea, se unificaron los grupos para aprovechar mejor el tiempo, porque si no nos quedábamos cortas. Por eso es un solo grupo. Toda la comisión 2 y ya está. Bueno. Chao. Chao, Flavia. Chao. Chao, hasta luego.